todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor, peor podcast, Tu Espacio. Cristiano. Mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. Y el día de hoy estamos aquí, señores. Un San Lunes de podcast sin falta. ¿Cómo estás, Beto? Lunes llamen, consecutivos. ¿Cómo andamos, Beto? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué Bien, tal la ¿no? nevada, bro? Sí, ya nos estamos recuperando de ese golpe que tuvo Texas. Sí, o sea, nosotros somos de Dallas, Texas. Texas. Y no, nos tocó la nevada. Sí, el problema fue que no muy seguido nos toca este tipo de nevadas. Ajá. Entonces... No estábamos preparados. El estado completo no estaba preparado. A mí me agarró sin chamarra, bro, así. Sí, man. Pero Así pasa a veces. Pero aquí andamos cumpliendo. Con otro San Lunes de podcast. Estamos aquí con todas las ganas de conversar sobre un tema muy interesante. Así es. Y creo que este tema nos va a abrir los ojos para especialmente aquellos que dudan que el cristianismo, que dudan sobre la persecución al cristianismo en Occidente. Uh-huh. Y que lo consideran más como una teoría de conspiración, pero... ¿Será? ¿Lo podemos categorizar junto con los hombres lagartos? Los reptilianos. No, esto ya no es teoría de conspiración. Creo que esto ya... las evidencias son muchas para saber de que realmente estamos viviendo... estamos viendo principios de una persecución. Y aquí les vamos a presentar todas esas evidencias. Así es. ¿Por qué? Muchos se preguntarán ¿por qué? Bueno, salió una noticia reciente y de eso queremos hablar el día de hoy. Una noticia reciente donde la ONU... Organización de las Naciones Unidas. Sí, ajá. La ONU. Sí, fui a la primaria. Ajá, vaya. La ONU prepara una lista negra, bro. No te ofendas, no, eso es... No es... A ver, ¿cómo ahí no se ofenden? Ajá. No me gusta que usen mi raza para connotaciones negativas. Pero bueno, la ONU prepara una lista negra de quienes se oponen a la ideología de género. ¿Tú crees que el canal de Tu Espacio Cristiano ahí vamos a estar. Los primeritos, ¿no? Ajá, ahí vamos a estar en esa lista negra. A ver, para la gloria de Dios, ahí vamos a estar. Vamos a poner el fundamento de este podcast, man. ¿Cuál es, pues, el título de este podcast? La premisa, de donde vamos a partir. ¿Cómo le podemos poner? La ONU contra el cristianismo. Uf, perfecto. Me copié el título de un video de Rincón Apologético. La mitad de estos podcasts está copiado. Me lo copié. Gracias, Santiago. Gracias, Saludos. bro. Saludos, nos ves. La verdad, men, ese brother anda con todo en las redes sociales. Mi respeto. Este canal aspira a ser como el de él. Creo que un sueño de que vamos bien es de que que hagamos algo con Santiago. Men, ya sería. Yo voy a llorar. Podría morir a gusto. En esa transmisión voy a llorar. Para los que no sepan de lo que estamos hablando, les recomendamos una página llamada Rincón Apologético. Síganlo. Va a ser de gran bendición. Pero ese bro tiene todo mi respeto. El mío también. Pero bueno. Comencemos. Sí, exacto. La ONU contra el cristianismo. Creo que ya... No creo. Esto ya es un hecho de que... La ONU cada vez más está revelando su agenda, que realmente esa agenda es una agenda contra el cristianismo. Y una evidencia de esto es de que la ONU ya está preparando una lista negra para todos aquellos que se estén oponiendo ante la ideología de género. Yo creo que mayor parte de la razón por la cual la ONU específicamente está haciendo todos estos movimientos es porque ellos, pues, como que se identifican como ser líderes de lo que se le llaman los derechos humanos. Se adjudican eso, ¿no? Ajá, está básicamente en su slogan, es la ONU y es derechos humanos y bla, 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 políticos, bla, 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 pero está ahí, es una de sus prioridades. Sí. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es que si en sí lo que es los derechos LGBTQIA+, ya te iba a regañar porque te faltaba el más, bro. Que si se pueden categorizar como derechos humanos. Si el hecho de que nosotros estemos hablando en contra de ellos
sea algo como que estemos nosotros como tipo atacando a un grupo marginalizado. Marginizado, creo. Amén. creo que podemos empezar por ahí. ¿Tú qué crees, Chuy? El estar... Es que, mira, nosotros como cristianos obviamente estamos en contra de la ideología de género. La ONU esto lo marca como discurso de odio, porque supuestamente estamos discriminando, estamos atentando ante los derechos humanos de, de una minoría. Rápidamente, lo de la ONU, el eslogan es paz, dignidad e igualdad en un planeta saludable. ¿Vale? Se escucha igualdad bien. Se escucha muy bonito, bien, la verdad. Obviamente se escucha muy bonito, pero pues creo que es una de las áreas en la que estas agendas brillan. de que saben muy bien cómo hacer la propaganda. Pero continúa. Ya ni me acuerdo la pregunta. que si se puede ser categorizado como un ataque a un grupo de minoría. La estrategia de la ONU es la siguiente. Es narra las ideas contrarias a la ideología de género como un discurso de odio. O sea, nosotros solamente por decir algo en contra de una ideología o tener una postura contraria nos categoriza a nosotros como que somos discurso de odio y supuestamente eso hace que atente ante los derechos humanos. Pero realmente realmente no es así. O sea, que nosotros presentemos un punto de vista contrario a ese punto de vista que tiene la ONU no es que estemos ¿cómo lo puedo decir? Que estemos atacando un derecho humano. Al contrario, ellos imponiéndonos a nosotros una ideología ataca nuestro derecho de libertad religiosa. O sea, nosotros solamente presentamos postulamos una postura en contra del matrimonio homosexual, de la ideología de género, del aborto, solamente nosotros. Ese también es el evangelio, presentar el evangelio. Correcto. Si tú lo rechazas, si tú haces esto o el otro, si tú quieres seguir con tus leyes, es de ellos, pero nosotros vamos a luchar por nuestras convicciones y nuestras creencias sin imponerlos a los demás. Pero lo que hace la ONU, y esto lo vamos a ver más adelante, es de cómo la ONU sí nos trata de imponer su ideología. Y nosotros no estamos atacando los derechos humanos, pero ellos sí están atacando nuestro derecho de libertad religiosa. Eso del derecho de libertad religiosa, ¿tú crees que sea también que las Naciones Unidas también lo sigan? Porque sé por hecho de que Estados Unidos sí tiene una ley bajo que tenemos libertad religiosa. ¿Pero crees que la ONU tenga que atenerse a eso también? No, la ONU, según tengo entendido, es algo externo y más bien los países se tienen que atener a ello. Ya vivimos y esto ya cambió la política. César Vidal, le recomiendo este libro, se llama Un mundo que cambia, creo. Es uno de los últimos libros de César Vidal y él habla cómo ha cambiado la política. O sea, ya no es tanto de izquierda a derecha como en los tiempos de la Guerra Fría, sino que ahora ya se ha hecho más agendas políticas de nacionalistas o patriotas contra agendas globalistas. Antes las leyes eran por naciones, se respetaba la soberanía de la nación, pero ahora en este cambio político ya todos los países, las naciones dejan de ser soberanas y se unen a una agenda globalista, que en este caso es la ONU. Creo que una manera de comenzar esto podría ser como poder definir lo que es el discurso de odio. Porque de esto es de donde se están basando básicamente todo lo que están diciendo, de que si alguien tiene discurso de odio contra tal grupo X o Y, pues entonces vamos a tener una lista negra agregada a esas personas. Pero en sí, como ellos, y esto es de la página oficial de las Naciones Unidas, donde ellos mismos dicen que es un discurso de odio, y en sí, parafraseando, básicamente es que están diciendo que cualquier forma verbal o escrita o comportamiento de que ataque con un lenguaje discriminatorio a referencia a una persona, grupo, sexo, bla, 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 y que incite violencia. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros como cristianos, bueno, yo en lo personal, Tucho, y tú no incitas violencia hacia el grupo de... No, lucho con eso. Nada, no se crean.
No, obviamente no. Y Sí. eso es, o sea, el cristianismo está en contra de utilizar la violencia. Exacto, y es algo que muchas de las personas mirando desde desde un punto de vista exterior, que no comprenden que nosotros como cristianos, bueno, los cristianos verdaderos, jamás vamos a incitar cualquier tipo de odio o de violencia hacia cualquier grupo, independientemente de si se afilen a nuestros valores cristianos o no. Nosotros lo que estamos diciendo es que como cristianos tenemos como un grupo de reglas que nosotros tenemos que seguir, y entre esas reglas están obviamente no ser homosexual. Y no es tanto de que nosotros estemos diciendo de que vayamos a matar o apedrear a las personas homosexuales. O sea, ya no hacemos eso como cristianos. En algún tiempo sí se hacía, pero eso ahora estaba mal, o sea. Ahora ya como cristianos nosotros somos exhortados a hablarles de la palabra, obviamente que se arrepientan de su pecado. Obviamente que es algo que nosotros no esperamos que las Naciones Unidas comprendan de que se apeguen a lo que es y no es pecado. Eso ya es muy de nosotros, de los cristianos. Lo único que nosotros queremos hacer es no apoyar ese tipo de agendas. Y sí, y el cristiano no apoya este tipo de agendas, aparte de que porque la Biblia lo dice y nosotros como cristianos es nuestra regla de vida, la Biblia. Esto quizás lo podemos expandir un poco más adelante en otro episodio, pero los matrimonios homosexuales, cuando se legalizan, o sea, causan un daño en la sociedad. La ideología de género causa daño a la sociedad. El aborto causa daño a la sociedad. Y por eso también nosotros, como cristianos, y también muchas personas que no son cristianas, están en contra de la ideología de género y toda esta agenda globalista. ¿Por qué? Porque se ha demostrado de que toda esta ideología afectan a la sociedad. Y nosotros como cristianos vamos a estar en contra. Un lado porque la Biblia lo dice. Principalmente porque la Biblia dice, y por consecuencia de esto que la Biblia lo dice, obviamente le hace daño a la sociedad. Todo lo contrario a lo que está en la palabra de Dios va a hacer daño a la sociedad. Y es por eso que estamos luchando en contra de la ley del aborto. Y no es que estemos violando derechos de las mujeres, porque el aborto no es un derecho humano de... O sea, esto ya lo podemos expandir en otro hablando sobre el aborto. Sí. El matrimonio homosexual. No es que estemos no es que estemos atacando otro derecho humano, también lo podemos expandir en otro episodio. Pero... Es que todo puede ser resumido en qué es un derecho humano y qué no es un derecho humano. Porque las Naciones Unidas ahorita está bajo esa como visión de que un derecho humano viene siendo que nosotros le digamos algo a una persona que a ellos no les guste que les digan, como obviamente lo de los homosexuales, lo de el aborto. Para ellos lentamente están agregando más cosas en lo que es un derecho humano. Pero Chuy, ¿tú qué crees que sea un derecho humano? En tu punto de vista, ¿qué es un derecho humano? Es el derecho a que tenemos, valga la redundancia, por ser humanos. Mira, el derecho humano parte de una premisa de que tenemos un valor intrínseco. Un valor que nos hace diferente a los animales, que nos hace diferente a todo lo que más existe. Porque, y eso parte de la premisa de que Dios nos creó, nos hizo su imagen y semejanza. Y por tener ese valor intrínseco, tenemos derecho a la comida, a los derechos, ¿cómo lo puedo decir? Esenciales para la existencia. La educación, comida, salud, economía, todo este tipo tenemos nosotros derechos humanos a tener una buena salud, a tener un salario digno, a tener un trabajo estable. Todos estos tipos son catalogados como derechos humanos. Libertad religiosa también es un derecho humano. Pero ya cuando te centras en ciertas minorías, ese es donde ya ahí empieza el problema. Es donde ya empieza el problema cuando empiezas a aceptar leyes que son propuestas por minorías, pero no son aceptadas por la gran mayoría. Sí, como cuando se desvían de ser un derecho humano a ser un derecho de tal minoría. ¿No? Algún derecho de una minoría que ya viene siendo
como los... ya sería más como en la categoría de derechos gays, derechos LGBT, de aborto, de una comunidad. Ajá, no tanto como derechos humanos. Como tú estabas mencionando, obviamente un derecho humano es con el que todas las personas nacemos, obviamente de vivir, de libertad y cosas así. Y como suponiendo de que como la tortura y cosas de esos van en contra de los derechos humanos, no tanto de que sea como algún tipo de discriminación la hacia esclavitud, podemos mencionar. Eso, todo eso obviamente cae bajo la categoría de derechos humanos. Si estás en contra de la esclavitud, tú eres pro derechos humanos, ¿me entiendes? Pero ya cuando vas y como de que ya te enfocas en las cosas ya más pequeñas, ya se está desviando más hacia los derechos de la minoría. Y sobre todo porque ahorita la ONU está tomando una ideología anticientífica, como es la ideología de género. Todas estas leyes se están promulgando bajo esa ideología anticientífica, o sea, que no es científica, que va en contra de la ciencia y que solamente es una ideología sin fundamentos y que se ha demostrado muchas veces que causa daño a la sociedad. Y es que es por eso de su subtítulo de igualdad. Esa igualdad, o sea, todo lo demás, paz, dignidad, un planeta saludable, o sea, yo estoy a favor. Pero ya cuando dicen eso de igualdad, ahí es donde se pone un poco ya más complicada la cosa. Pero para mover el tema ya más adelante, ¿cuáles crees tú que sean los efectos de esta nueva... ¿Es una ley o qué es? Sí. ¿Una nueva póliza? Mira, lo que dice la noticia aquí de la ONU es de que la Oficina de los Derechos Humanos está recopilando los nombres de cualquier persona que se oponga a la agenda LGBT. Ya sean políticos, líderes religiosos, organizaciones de todo el mundo que defienden la vida, la familia... Todas estas personas, vamos incluido líderes religiosos, va incluido el cristianismo, que todo esto va a ser incluido en una lista negra en la cual la ONU va a tener identificado quiénes son estos organismos para tenerlos identificados. Ok, perfecto. Te agregan a una lista con todas las personas. ¿En qué manera nos va a afectar a nosotros los cristianos? En la persecución. Va a ser en la persecución. Es que esto no es algo nuevo. Es algo que ya se ha utilizado por agencias terroristas, inclusive agencias terroristas, en medios de comunicación, en gobiernos anarquistas. Y esto ya se ha utilizado antes. De hecho, el año pasado los demócratas hicieron pusieron una petición de ley de... ¿cómo se llama? Aquí lo tengo en los apuntes. Es una ley llamada Ley de Respeto Global. Y esta ley, este proyecto de ley iniciada por los demócratas, es imponer sanciones a los extranjeros que se opongan a los derechos LGBT. O sea, hacen esa lista y si tú estás en contra, va a haber persecución. Por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. A las iglesias. Tal movimiento, tal concilio está en contra activamente de los derechos, en contra de la ideología de género. Ok, bueno, ya viene el Estado a decir, hey, tocan la puerta de la iglesia, ¿qué estás predicando? No hagas eso. Oh, perdón. ¿Qué estás? Ay, disculpen a los que están oyendo solamente. Efectos. Tocan a la puerta y dicen, hey, ¿qué estás predicando? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿por qué estás hablando en contra de esto? Estás tratando un discurso. Ya te tiene identificado. Igual, esto ya lo vemos en internet, o sea, en YouTube, en todas las plataformas digitales. Si tú tienes un canal de YouTube que estás hablando en contra de todo esto, te van a censurar y te van a eliminar. Y esto también parte de la cultura de la cancelación. Todos los que están en contra de una ideología de género, entonces van a ser cancelados, van a ser removidos de sus redes sociales y no van a tener libertad de expresión. Esto ya lo vemos en Amazon. En Amazon ya están empezando a quitar todos los libros que estén en contra de esta ideología de género. O sea, esto ya es algo sistemático que ya se está preparando para quitarnos voz, quitarnos voto y no poder expresarnos en contra de estas ideologías. Entonces, esto sí nos puede afectar como cristianos. Sí, esto es el inicio de una persecución. Claramente esto es el inicio de una persecución. Sí, porque hasta cierto punto casi nos están así como categorizando como un grupo tipo terrorista. Ajá. Y ahí es donde se puede poner un poco ya más peligrosa la cosa, ¿verdad? Mira,
Nada más para complementar esto. La ONU pide que todos los que estén en contra de la ideología de género, los pongan en una lista negra. Y la ONU pide a los gobiernos, a las ONGs, a los movimientos sociales, a organizaciones internacionales, que les envíen un informe detallado en la cual se respondan las preguntas de cuáles son los principales argumentos, o sea, de todas estas personas que están en contra de la ideología de género. Si han sido efectivos y han hecho retroceder los derechos humanos de las personas LGBT. Y si sus estrategias también han repercutido directa o indirectamente en los derechos humanos de las mujeres y las niñas, o sea, el aborto. Uh-huh. O sea, todas estas preguntas las tienen que responder en un informe todas las ONGs, movimientos sociales. Uh-huh. Por ejemplo, es que yo creo que todo esto parte, y es algo que yo creo, todo esto parte de que la ONU se está dando cuenta de que hay un movimiento que está creciendo, que ya se está expresando más, en contra de la ideología de género. Hoy ya lo vemos en las redes sociales. Hay personas que ya están expresando sus opiniones más libremente en contra de la ideología de género. La ONU se está dando cuenta de que, este movimiento está levantándose, está despertando, y no tanto por cristianos, sino por una comunidad entera. Entonces lo que quiere la ONU es callarlos antes de que esto se haga más grande. Probablemente esto se deba al, pues, el motivo de que todos estos derechos LGBT han estado incrementando en estos últimos 10 años, y por ende nosotros como cristianos no deberíamos de quedarnos callados. Uh-huh. Si estamos viendo que nuestro país, o incluso hasta el mundo entero, se está yendo hacia una dirección que nosotros sabemos que los va a perjudicar, nosotros como cristianos es nuestra responsabilidad levantarnos y decir algo en contra de ello. Uh-huh. Ahora, si ellos quieren clasificarnos como terroristas y decir que eso va en contra de... Y ponernos en una lista negra ahí. Exacto. Nos están poniendo contra las personas que de verdad son un peligro hacia las naciones. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que sí hay una diferencia muy grande entre personas como nosotros, que solamente estamos haciendo saber nuestros derechos... no nuestros derechos, sino que nuestros valores cristianos, a aquellas personas que literal están poniendo en peligro, pues, los ciudadanos de ciertas personas, los terroristas, aquellas personas que literal van en contra de la vida humana. Uh-huh. Debe de haber, en mi opinión, debe de haber una lista separada para nosotros. Probablemente que no nos ponga ya con personas de ese tipo, y que adelante, si quieren marcarnos como personas que pongan en peligro su agenda, adelante. O sea, nosotros vamos a seguir peleando. No nos van a callar, obviamente, pero sí es algo que nosotros como cristianos debemos de estar preparados, porque como tú estabas diciendo anteriormente, es solamente el principio. Esto ya había comenzado, como estabas mencionando, el año pasado, que sí nos afectaba a nosotros individualmente, porque uh-huh. incluso si estabas en esa lista y supongamos que vivías en México y querías sacar una visa para entrar a Estados Unidos, debido a que estabas en una lista de terroristas, uh-huh. es que ellos te podían negar la visa, te podían negar el acceso a Estados Unidos. Entonces, así que digas tú que solamente están, su objetivo son las organizaciones gigantes de que están haciendo un gran movimiento como las grandes iglesias y cosas así. No, o sea, eso puede afectarte a ti que estás en algún otro país como México, uh-huh. Honduras, Guatemala. Puede afectarte directamente a ti, de que no vas a poder entrar a Estados Unidos, o incluso no vas a poder ir a algunos de los países europeos. Entonces, así que digas de que, pues a ver cómo le hacen aquellas organizaciones masivas. Pero aquellas grandes iglesias. No, es que ellos tienen abogados o X. Es que esto empieza así a nivel organizacional, a nivel alto, y ya va bajando como la pirámide. Se puede decir la pirámide jerárquica, o sea, va bajando a llegar a un punto en que nos afecte a nosotros desde ese punto, y para allá va todo esto. O sea, todo lo que estamos viendo solamente son principios de todo, de la persecución en Occidente. Sí, y esta nueva... Pues solamente fue propuesta, ¿no? O ya fue pasada.
No, esta ya está preparándose. No es una propuesta de ley, solamente es una lista. Uh-huh. Ahorita solamente es una lista. Ahora, el problema es qué van a hacer con esa lista. Ajá. Ahí es donde nosotros tenemos que estar al pendiente porque, hasta ahorita solamente te van a poner una lista negra, pero lo que vayan a hacer con esa lista nos debe de preocupar a todos como cristianos. Sí, porque en esa lista van a tener quién eres tú, tu dirección, la dirección de la iglesia, la dirección de la organización a la que perteneces. O sea, ya van a tener toda tu dirección. Y esta persona va en contra de la ideología de género, va en contra de los derechos humanos, supuestamente hablando de esos derechos. Y sí, principios de persecución. Ya, creo que ya todo se está poniendo en su lugar para el acto final. Es algo que no nos toma de imprevisto. Bueno, sobre todo nosotros que ya hemos estado hablando un poco ya de este tema, de cómo está empezando en episodios anteriores. Pero sí es algo que ya se está viendo más claramente. Sí. Entonces, ¿algo más que quieras agregar? ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos? Yo quisiera hablar sobre todo esto. Hay algo que debemos de entender, o sea, que la persecución al cristianismo aquí en Occidente, en Estados Unidos, que nosotros que radicamos aquí y las personas que nos ven en sus países, o sea, ya se está viendo toda esta persecución. Ya se está viendo principios, ya se aproxima. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros los cristianos? ¿Por qué? Hay una tentación y debemos de tener mucho cuidado con esto. Porque la ONU no está atacando no está atacando al cristianismo. Uh-huh. Está atacando a valores cristianos, pero no está atacando a Cristo. Okay. Hay una tentación en la cual, como cristianos, podemos decir: no vamos a hablar de estos temas, sino solamente predicamos el evangelio. No vamos a hablar en contra de la comunidad LGBT, no vamos a hablar en contra del aborto, esos temas los dejamos fuera de la iglesia y nada más nos concentramos en hablar del evangelio. O sea, está esa tentación. Como cristianos, ¿cómo debemos reaccionar? Yo creo que podemos poner como ejemplo lo que ha sucedido con este país últimamente, de que los cristianos de esa misma manera hasta cierto punto quisimos ignorar la política. Sí. Hasta cierto punto eran como temas tabús de que no se podían hablar en la iglesia porque la iba a dividir o cosas así. Y entonces, por no querer confrontar este tipo de argumentos, la iglesia decidió, ¿sabes qué? Política a un lado. La dejamos a un lado. Ajá, vamos a enfocarnos en lo que dice la Biblia, esto y el otro. ¿Y qué es lo que sucedió por esto? Entonces, este país ha estado votando ya más democrático y creo que es una de las razones por la cual la iglesia no está tan educada en la política, no está tan entrada en esos temas, porque la iglesia, a lo mejor no directamente, pero indirectamente ha estado como educando a la iglesia a no meterse tanto en esos temas. Uh-huh. Entonces, si lo podemos aplicar como a este tema, podemos decir que la ignorancia es nuestro peor enemigo. La ignorancia es el peor enemigo de los cristianos, porque de repente nos va a llegar y ni cuenta nos vamos a dar. Va a ser algo así tan imprevisto que como no estábamos informados, nos va a agarrar desprevenidos, y es ahí donde a lo mejor muchas veces nos convencen a los cristianos. Muchas veces sí, porque no tenemos esos argumentos necesarios para refutar lo que están diciendo. Muchas veces nos convencen, y ahora los que eran cristianos se van al otro lado, y entonces ellos mismos se traen a más cristianos, y ahí es donde podemos hasta cierto punto perder la guerra. Uh-huh. Entonces, ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos? Informándonos. Debemos informarnos más y estar al tanto de lo que está sucediendo. Y obviamente esto va sin decir orar, estar consagrados, porque sí se van a venir pruebas, y más para los cristianos que de verdad, pues, que estén en contra de lo que va a estar sucediendo, porque siempre vamos a tener esa opción de obviamente doblar la mano y decir, ¿sabes qué? Tienen razón, me voy con ustedes, y ahí muere. Pero el problema va a ser con aquellos cristianos que de verdad, o sea, se pongan bien firmes, y que les digan, no vamos a ir a favor de lo que tú estás diciendo, y ahí es donde va a empezar un gran problema. Sí, yo veo el cristianismo que se va a dividir en 3 grupos. Okay. Cuando se venga la persecución, que la lista negra
que está haciendo la ONU ya se aplique con sanciones económicas a las iglesias o con cárcel a los pastores o prohibición de predicar, veo que el cristianismo se va a dividir en 3 grupos. Uno, aquella rama del cristianismo que acepte la teología queer. Sí, van a ser los primeros en... Y eso ya lo estamos viendo más. Cada día se ve más esto. O sea, aquellas iglesias que aceptan la teología queer. El segundo grupo van a ser aquellas iglesias que no acepten la teología queer, pero guardan silencio. O sea, que no van por miedos a sanciones económicas, no van a hablar en contra de la ideología de género, no van a tocar esos puntos, no van a tocar esos temas, se van a dejar hacia el fondo nada más y hasta ahí. Y va a ser el tercer grupo el que, a pesar de la persecución, se va a oponer y va a alzar su voz, a pesar de que vengan sanciones económicas, cárcel, o no sé, que venga censura. A pesar de todo esto, este tercer grupo de cristianos se va a levantar, va a alzar su voz en contra de la ideología de género y también predicando el evangelio. Porque si caemos en el segundo grupo, seríamos unos cristianos cobardes. De nada más hablar la verdad a medias, de solamente aceptar una parte de la Biblia y no lo que habla en su totalidad. Si somos del primer grupo, seríamos unos herejes. Pero si somos del tercer grupo, seríamos unos cristianos verdaderos. Y es ahí donde vamos a ver quiénes son los verdaderos cristianos. Así es. Porque como cristianos se nos demanda alzar la voz, se nos demanda ser la luz en medio de las tinieblas, la sal de la tierra. Y sí, cuando venga todo esto, la pregunta es a qué grupo pertenecerás. Al que acepte la teología queer, quizás no tanto por las razones teológicas, sino porque gran masa cree en esto, los cobardes que guardan silencio, o los verdaderos cristianos que levantan su voz, no importando la persecución, no importando lo que venga, aquellos cristianos que no se arrodillan ante una estatua y dice Dios está con nosotros, y si Dios nos libra bien y si no también. Aleluya. Ya, sentí el fuego, bro, sentí el fuego. Bueno, entonces ya lo saben, los que llegaron a este punto en el video ya no pueden decir que no sabían. Ajá. Vamos a darle seguimiento. Los hemos condenado. Yo creo que vamos a darle seguimiento a todo esto. Sí. Son temas importantes de hablar para, como estaba diciendo, no caer en la ignorancia. Así. Y primeramente, Dios, vamos a estar en esa lista negra, bro. Eso esperemos. Esperamos. Tu espacio cristiano va a estar en esa lista negra. Beto, Chuy, ahí. Ya me dio miedo, pero... Pero vamos a ver qué pasa. No pasa nada. Y ánimo, se nos viene en persecución, pero como cristianos ya sabemos. Ya sabían, ya lo decía la Biblia. Lo decía la Biblia, así que no hay ningún problema. No importa lo que pase, o sea, nadie va a hacerle frente a la iglesia de Cristo. Exacto. Bueno, chicos, hasta aquí el podcast del día de hoy. Les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Tu Espacio Cristiano. Así es. Y obviamente cuídense, hay mucho frío, tápense bien porque no queremos que se enfermen. Así es. Y vamos a estar aquí nuevamente la próxima semana con un San Lunes de podcast. Así es, San Lunes de podcast. Síganos en nuestras redes sociales, también personales. ¿Cuál es la tuya? Beto.almaguero, ¿eh? Beto.almaguero, así bien seco, men. Me falta creatividad. Sí, ya sé. Y la mía, a mí me falta creatividad. El típico es, yo soy Eleazar Martínez. Eleazar MTZ. Ajá. Sí, bueno, síguenos en Instagram. Síganos si quieren, ahí subí historias en la nieve y... como todos los demás. Soy todo una persona... muy poco creativa, pero entendamos. Pero bueno, esperemos que inicien excelentemente su inicio de semana. San Lunes de podcast, ya saben, con todo, ánimo al trabajo, a la escuela, o no sé lo que vayan a hacer en este lunes, pero con todo. Así que nos vemos la próxima semana y gracias por estar con nosotros una semanita más. Se les quiere, se les ama. Todavía no me quieres pedir una. Ya, vamos. Bueno, vámonos. Dios les bendiga, nos vemos. Se les ama. ¡Salud! ¡Bendiciones!